Gracias por estar acá, bienvenido. Nos honra muchísimo tenerte. Gracias. A ti, Julián, muchas gracias, hombre, por la invitación. Y a todos los que vean esta entrevista, pues un abrazo muy cordial para todos. ¿Hace cuánto, cuándo fue la última vez que te dijeron precisamente eso? Saquen una hoja. Yo creo que en la universidad, cuando estaba estudiando la psicología, que fue la última carrera que tuve, porque la maestría la hice de manera virtual. Entonces no le pidieron uno sacar una hoja. Pero en la universidad sí nos ¿Hace decían. cuánto fue? Yo me gradué psicólogo hace 9 años. Que esa fue la última vez que te lo dijeron. Esa fue la última vez que me pidieron sacar una hoja. Bueno, de pronto a veces en el colegio, cuando estamos en reunión de profesores, saque una hoja para que resuelvan tal cosa, pero no es un examen ni nada de eso, no. Algo así informal. Bueno, para los que no conocen mucho de Jesús Emilio, cuéntanos a todos quién es Jesús Emilio. A ver, Jesús Emilio tiene 60 años. Nací en Sonsón, Antioquia, un pueblo al suroriente de Antioquia. 27 años viví en Medellín. Y en el año 1992 me vengo para el Valle. Aquí termino mis estudios para ordenarme sacerdote. Me ordeno diácono, que es el primer paso al ministerio sacerdotal, el 16 de diciembre del 92. 8 meses después el obispo va a Medellín, mi familia estaba toda en Medellín. Entonces el obispo fue a Medellín a ordenarme sacerdote. Me ordeno sacerdote y ya me radico completamente en el Valle del Cauca. Trabajo 4 años en Buga, de ahí paso 4 años a Caicedonia y el 29 de junio del año 2000 llego a Tuluá, a la parroquia de Bosques de Maracaibo. Ya me toca todo el proceso de construcción de la parroquia. Después estoy 5 años allá estuve casi 9 años. Después estuve 5 años en Agua Clara. Después estuve 2 años en San Judas Tadeo. Los últimos 2 años de mi ministerio sacerdotal los viví en Campo Alegre, Andalucía. Eso en cuanto a mi vida sacerdotal. Siendo sacerdote tengo una licenciatura en teología. Llego acá y me vinculo al sistema educativo. Y estando como sacerdote en el sistema educativo, digo yo, hombre, qué bueno estudiar psicología. Y estudio psicología también. Tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación. Y bueno, trabajando juicioso, trabajando en educación, trabajando en psicología, manejando la unidad de duelo de una funeraria acá en la ciudad de Tuluá. Y bueno, mucho trabajo, gracias a Dios. Enseño en la universidad también. ¿Te sientes sacerdote o ya no eres sacerdote? Lo preguntes cómo es el tema ahí, eso del sacramento y eso. Bueno, el sacerdocio imprime carácter, es decir, es un sacramento para toda la vida. Yo incluso en situaciones de urgencia lo puedo trabajar. Por ejemplo, la semana pasada me llamaron, el papá de un compañero muy delicado de salud. Mira, Jesús Emilio, necesitamos un sacerdote. Y le digo, pues yo voy, yo lo puedo hacer. En caso de emergencia, yo puedo aplicar los santos óleos, puedo absolver en un caso ya de extrema urgencia. No me puedo sentar a confesar, pero sí lo puedo hacer en caso de urgencia. El sacerdocio es para toda la vida. Incluso yo sigo haciendo mis oraciones común y corriente como cuando era sacerdote, pero ya con otra misión. O sea, ya tengo mi hogar, tengo mi esposa, tengo hijos. Entonces es compartir mi vida espiritual, que la sigo fortaleciendo, pero también mi vida como psicólogo, como profesor, como profesional, como esposo, como papá, como hermano, como hijo. Bueno, ya mis padres fallecieron. Y bueno, y trato de trabajar eso, pero uno sigue siendo sacerdote toda la vida, Y hasta el punto de que mucha gente todavía me dice padre. Incluso hasta como anécdota con mi esposa pasa que, vea, siento que usted es la esposa del padre. Así le preguntan. O voy con ella tomado de la mano y con el niño y, vea, siento que usted es el padre. Padre, adiós. Ay, señora, qué pena. No, tranquilo, no le preocupe. Ya lo acostumbramos a que todavía me dicen padre. Sigo siendo padre. ¿Y por qué tomas la decisión de dejarlo? A ver, Julián, fue un proceso muy, muy duro de más o menos unos 16 meses de pensarlo, de orarlo, de hablar con mucha gente, de hablar con el obispo, con sacerdotes. Y tomé la decisión por varias razones. Lo primero es porque definitivamente yo con el tema del celibato no pude. O sea, para mí ese fue mi talón de Aquiles. Yo, por más que yo oraba, por más que yo la verdad no pude con ese tema. Lo segundo, el tema de la soledad. Los sacerdotes somos muy solos. Somos personas muy solas. Entonces ese tema de la soledad me estaba agobiando mucho, sobre todo cuando llegué a Campo Alegre, Andalucía, que es una parroquia muy sola. Entonces eso también me llevó a pensar.
Y fui haciendo un proceso de análisis, de discernimiento, de compartir con mucha gente, de hablar con el obispo, con sacerdotes, con amigos, con colegas psicólogos, hasta que tomé la decisión y dije, me voy. Ahí el taloncito de Aquiles era mi mamá, pues que se sentía siempre muy orgullosa de mi ministerio y de su hijo sacerdote. Entonces fue como fue lo más difícil de decirle, mamá, me quiero retirar, quiero tener otra vida, quiero formar un hogar, quiero pasar mis últimos años acompañado con alguien, con una esposa, con unos hijos. Y mi mamá lo tomó de una manera muy tranquila. Dijo, hágale, mijo, tranquilo, no hay problema, yo lo apoyo. Y disfrutó mucho el día que me casé, disfrutó mucho la presencia de mis hijos. Digo mis hijos porque Manuela no es hija biológica, pero es afectivamente mi hija. Y mi mamá le decía, mi nieta hermosa, mi nieta preferida, mi nieta hermosa. Y con el bebé, pues ella disfrutó mucho, mi hijo menor. Y bueno, ya mi mamá falleció y creo que murió tranquila porque su hijo estaba feliz, que era lo más importante. Aunque ya dijiste que lo hablaste, que lo meditaste, pues uno diría que como sacerdote, no sé, me imagino yo, es ir a hablarlo directamente con Dios. ¿Cómo es esa relación Es con orarlo Dios? mucho, es orarlo mucho. Es en la Eucaristía, en la oración diaria, decirle uno al Señor, hermano, ayúdeme a descubrir qué es esto, ayúdeme a pensar bien y vaya mostrándome el camino de lo que tengo que hacer con mi vida, de cuál es la realidad de mi vida y cómo tengo que hacerla. Yo siempre he pensado, hasta me gané una discusión una vez con una religiosa que dirigía al orfanato. Yo iba cada 8 días al orfanato y habían 2 niñas que estaban ahí en experiencia vocacional. Y yo les dije, tenga claro que Dios no las llama a ustedes a ser monjas. La Madre Superiora me pegó la vaciada del siglo ese día. Le dije yo, es que Dios no nos mandó a ser curas ni monjas, nos llamó a ser santos, que es muy distinto. Entonces, si yo puedo alcanzar la santidad de vida dentro de mi ministerio sacerdotal, bacano. Pero si lo puedo hacer como esposo, también. Si lo puedo hacer como profesional, como profesor, dando testimonio de mi vida cristiana, pues estoy alcanzando la santidad que en última es el llamado que Dios nos hace. Entonces, se oró mucho, lloré mucho, lloré mucho pensando la decisión que tenía que tomar, me desvelé mucho, de suerte que hasta que tomé la decisión y la verdad me siento muy bien. Yo le digo mucho a mis amigos, lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida fue ordenarme en sacerdote el 22 de agosto del 93 y retirarme del ministerio el 9 de abril del 2018. Porque fueron las 2 decisiones muy bien tomadas, muy bien analizadas, muy bien pensadas, muy bien oradas, que me llevaron a ser feliz en lo que hice y en lo que estoy haciendo. En la práctica, ¿cómo es el tema? Porque, bueno, se medita, pero ahí ¿qué se hace? Se va donde el obispo, se envía una carta. ¿Cómo es el proceso Bueno, cuando...? el proceso es que, pues yo le digo al obispo que yo le quiero entregar la parroquia. En un principio la idea era entregar la parroquia, quedarme sin parroquia y prestar un servicio a los sacerdotes de Tuluá. Él me entrega una carta donde me suspende del ministerio sacerdotal. Dice, tome, yo leo la carta, el decreto por medio del cual se suspende del ministerio sacerdotal al presbítero Jesús Emilio Velázquez Toro. Yo me quedo asombrado y le digo, monseñor, pero es que la decisión no era retirarme ya, sino pensarlo. Y me dijo, no, Jesús Emilio, yo creo que es mejor que empieces a tomar la decisión de tu retiro definitivo del ministerio. Yo te ayudo. Entonces empiezo a hacer lo que se llama pedir la dispensa. Entonces, con el abogado de la diócesis, era en ese momento el padre Henry Montoya, que ya falleció. Con el padre Henry Montoya yo empiezo a hacer todo el proceso. Hay que hacer una carta, hay una entrevista, hay una serie de documentos. Ello se tramita a través de la Nunciatura Apostólica para que llegue directamente a Roma. Y resulta que esa dispensa yo la presenté en junio del año 2018. El obispo se va para Roma en octubre, ya los papeles estaban allá y él me la tramita más rápido en Roma. De pronto me llama de Roma y me dice, Jesús Emilio, ya tengo tu dispensa en la mano. La dispensa tradicionalmente demora más de un año, la mía se demoró 4 meses. Entonces para mí también fue una iluminación de decir, bueno, era lo que Dios quería, que yo asumiera esta vida ahorita y empezara de cero una vida ya como laico nuevamente con un compromiso sacerdotal, porque como te decía al principio, sigo siendo sacerdote. Y bueno, yo creo que las cosas se fueron dando. La dispensa él me la entregó la primera semana de noviembre. Yo ya tenía a mi novia, ya había oficializado noviazgo con Diana Lorena.
Ya estábamos viviendo juntos incluso porque yo quería la experiencia de compartir pareja, de compartir familia. Yo no había vivido no con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Entonces yo le decía a ella, mire, yo no quiero que usted frustre su vida ni yo frustrar la mía. ¿Quién quita que de pronto no nos entendamos como pareja? Entonces desde agosto de ese año nos fuimos a vivir juntos, pues contra todo mi teoría moral y dogmática y todas las cosas y las predicaciones que yo había hecho, pero que me ayudó a entender muchas cosas. Y bueno, primero voy a convivir con la hija, con la que hoy afectivamente es mi hija, con mi esposa, ¿cómo me va a ir? Y ya entonces me llega la dispensa la primera semana de noviembre, yo le muestro a mi esposa y empezamos a cuadrar fecha. Entonces digo, bueno, 1 de diciembre muy cerquita, 8 de diciembre la fiesta de la Virgen, 15 de diciembre que es mi cumpleaños, entonces casémonos ese día. Y en mes y medio organizamos toda la ceremonia de matrimonio y nos casamos. Dios mío. 15 de diciembre del 2018. Ese tema de ahora decías que pues con la mamá fue complejo y el papá, Mi papá ya había muerto. Mi papá pero ya, estuvo de acuerdo tu papá que fuese sacerdote. total. No Sí. es que el apoyo de mi familia fue muy grande en mi vida sacerdotal. O sea, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, primos, todos estuvieron apoyándome dentro de la sesión del ministerio, pero cuando yo decidí retirarme, también respetaron la decisión. Ah, También respetaban la decisión. O sea, ninguno me tiró a un lado y me dijo, no, usted ya no es cura, entonces no lo vamos a hablar. No, al contrario, sigo teniendo muy buena relación con mis hermanos, con mis primos, con toda mi familia. Sigo teniendo una relación muy buena con ellos. Jesús, eres paisa, se habla mucho del patriarcado, del machismo. No sé cuando joven cómo se vivía ese tema, porque tú ahora hablas mucho de salud mental. ¿Cómo era esa época, enfrentar ciertas situaciones complejas? Bueno, yo tuve una familia muy buena. Mi papá no fue tan machista, sino que por el contrario, mi papá siempre nos enseñó, por ejemplo, que la casa era de todos, que entre todos la arreglábamos, que entre todos la reblujábamos, entre todos arreglábamos, que mi mamá no era la sirvienta de nosotros. Siempre nos enseñó eso mi papá. Entonces tuve una formación muy bonita frente a eso. Y lógicamente también el seminario va moldeando muchas cosas frente a evitar ese patriarcado y evitar ese machismo que de pronto la sociedad paisa ha impuesto mucho en la cultura nuestra. Pero no, yo definitivamente yo no tengo ese problemita de ser machista o de ser, no, creo que soy muy consciente de las cosas. Y ahora dijiste algo que es ir, dejar el sacerdocio e ir a comprar mercado, Ah, claro, el pagar un arriendo. Eso es un proceso nuevo. total, total. O sea, yo recuerdo que yo llegué a mi casa ese 9 de abril del 2018. Me vine llorando desde la parroquia de Campo Alegre hasta, yo tengo un apartamentico ahí en Santa Rita del Río. Y entonces llegué a mi apartamento, llegué al primer piso donde vive la que hoy es mi suegra, vivía ahí. Entonces llegué, pues llegué con los ojos rojos de llorar. Me tocó parar en el carro varias veces para poder seguir conduciendo. Y llego y me dice la señora, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo le fue? Y yo, "Ah, bien, madre". Yo siempre le he dicho, madre, pues bien, madre, igual te nace el tema, pero bueno. Ella me da un café, me tomo un tinto con ella y subo al apartamento y me voy quitando el distintivo sacerdotal. Fue la última vez que lo usé. Me quito el distintivo, me voy desabotonando la camisa, llego a mi casa, me cambio la ropa, me pongo una camiseta, una pantaloneta, unas chanclas y me meto al baño y cojo un puñado de agua y me lo tiro en la cara y digo yo, listo, hermano, se acabó esta joda. Ya no soy cura, ya no ejerzo el ministerio. Tengo dos carreras, soy profesor y soy psicólogo, entonces a trabajar. Ya estaba vinculado, de hecho, al magisterio, llevo ya 20 años vinculado al magisterio de Tuluá. Entonces ya tengo un salario que me permite vivir bien y entonces ya empecé a montar el tema de mi consultorio y empezar a buscar pacientes y la verdad me ha ido bien. Después resulté con el trabajo de la funeraria y bueno, gracias a Dios las cosas han ido funcionando y yo creo que es un punto que tenemos con mi esposa y es que en la parte económica no ha habido ningún problema. O sea, nosotros podemos discutir por cualquier cosa menos por plata. Nos colaboramos mucho el uno y el otro, ella también trabaja, entonces va, mira, amor, hay que pagar tal cosa, amor, hay que pagar tal otra, listo, y no, ha sido una experiencia bacana. Jesús, has dado unos saltos bravos. O sea, has tomado decisiones. Pero uno me queda pensando por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿es más fácil renunciar a una mujer o a un hombre? ¿O cómo es el tema? Pues lo digo por el... A ver,
Porque Lo nos que consideran que somos el hombre el que tiene que llevar y debe estar obligado a vivir situaciones. depende mucho de cómo uno quiera formar ese hogar. O sea, y depende mucho también de la formación de la esposa, de la persona con la cual uno forme un hogar. Si esta persona ha sido muy de tendencia machista, de que es el papá, de que es el hombre el que tiene que dar, pero cuando a esta mujer le ha tocado estudiar, le ha tocado trabajar para poder subsidiar su estudio, le ha tocado luchar porque fue madre soltera en la cual el esposo de su compañero nunca aceptó su hija, entonces le tocó trabajar berracamente por ella. Entonces creo que la situación se compagina mucho eso. Una de las cosas que yo pensé mucho, Julián, frente al tema de retirarme era qué tipo de esposa tenía que conseguir yo. O sea, mínimo tenía que ser una persona profesional, porque yo tenía ya unas carreras profesionales, que tuviera unos ciertos valores familiares, un buen hogar, ser buena hija, buena mamá, buena hermana, buena trabajadora. Y yo creo que lo encontré en Diana Lorena y mi Dios me la fue mostrando y me la fue poniendo en el camino. Y la verdad es que no me arrepiento, me ha ido muy bien en mi vida matrimonial y yo creo que yo hoy soy absolutamente feliz en lo que estoy haciendo. ¿Cómo conociste a Diana Lorena? A ver, yo llego a la parroquia de San Judas y la parroquia es muy grande en extensión. Entonces el padre Roberto me dice, vamos a celebrar misa en sectores los domingos. Y empiezo a celebrar misa en la esquina de la casa de ella, en un kiosquito que hay en Santa Rita. Ella no iba a misa conmigo, ella decía que yo le caía mal, del amor al odio hay un paso. Ella decía que me caía mal que porque en las predicaciones yo hablaba muy fuerte y que a ella le caían muchas cosas, entonces ella no iba a misa conmigo, pero mandaba a la niña. Y iban el papá y la mamá de ella. Entonces empezamos a tener una relación muy bonita con el papá, con la mamá, con la niña, que me ayudaba mucho con la lectura. Ella tenía 10 añitos, pero leía muy bien, entonces leía mucho las lecturas de la misa. Y empezamos a compartir mucho con ellos. En un momento mi mamá se va a vivir a Buga con mis hermanos, y entonces yo quedo como en el aire, y entonces empiezo a compartir más con ellos. Entonces ellos me invitan mucho a almorzar, a ir a la casa, y empezamos como a ir fortaleciendo una relación muy bonita tanto con Manuela, con la hija, como con Diana Lorena, y con su papá y su mamá, y con sus hermanos. Entonces empiezo a entrar como bien en ese círculo de la familia, de los tíos, y la verdad es que yo conseguí otra familia en ellos. O sea, para mí son mi familia también y ha sido una relación muy bonita con ellos. Incluso con una tía religiosa que tiene ella también. Entonces, ahí hubo bastantes cositas para sacar de dudas, sobre todo a la hermana, pero con ella ha sido una relación muy bonita con Ve, ella. ¿y te sentiste extraño? ¿Eso fue con cogida de mano, tipo novio o cómo fue? No, hicimos un noviazgo común y corriente, o sea, tuvimos un noviazgo común y corriente, de hablar con el papá y la mamá, de decirles Hacías pues que visita y todo. de hacer visita, de compartir con ella, de salir, de ir a cine, de ir a tomarnos una cerveza, ir a bailar. Sí, fue un noviazgo tradicional, hasta que decidimos irnos a vivir juntos para compartir esa vida de pareja, que es bien Y la importante. otra era que tomaste la decisión de un hijo. O Sí, sea, ¿qué pasó por la mente por temas sí. de edad y todo? Bueno, el tema fue que cuando nos casamos, nosotros dijimos, bueno, vamos a darnos la posibilidad, ella tenía a su hija, pero yo decía, bueno, qué bueno tener un hijo de pareja. Y le confieso algo, yo también tengo otro hijo. O sea, yo tengo un hijo de 22 años, de 22, 23 años, que me va a hacer abuelo, entre otras cosas. Oh, Voy a ser abuelo. Entonces es chisme nuevo, ¿no? Exclusivo. Entonces voy a ser abuelo y entonces yo tenía ya mi hijo, ella tenía su hija, le decía, bueno, qué bueno tener un hijo de los dos. Entonces dijimos, vamos a darnos 6 meses. Si en 6 meses no nos vamos a cuidar, vamos a explorar la posibilidad de si Dios permite un hijo. Y bueno, en abril nos dimos cuenta de que estábamos esperando a Juan Diego y de verdad que ha sido una experiencia muy bacana de tener un hijo ya en una edad adulta. Incluso un primo me decía, ole Chucho, no estás muy viejo para tener un hijo tan pequeño. Le decía, hermano, vea, la verdad yo me siento joven. Yo me siento joven, yo me tiro en el piso a jugar con él. El problema es la levantada, pero yo me tiro en el piso a jugar con él y juego fútbol y jugamos futbolín y jugamos escondite y él sale en la bicicleta a montar en bicicleta y yo ando con y él lo llevas a arriba los entrenamientos. y lo llevo a los entrenamientos a la escuela de fútbol. Ahora quiere entrar dizque a karate
Entonces, si me puede ayudar a buscar una escuela de karate, lo agradezco. Chucho, si uno te escucha hablar, uno diría, muchas personas o tienen la idea de varias cosas. Una, de tener un hijo a cierta edad. Otra, de renunciar al trabajo que les fastidia. Yo no sé, Chucho, que tú eres psicólogo, ir a terapia es importante, o sea, es un paso. Mira, Julián, yo siempre he dicho que uno tiene, y me va a hacer una canción de José Luis Rodríguez que me encanta, todos tenemos derecho a ser felices. Si vos sos feliz haciendo lo que estás haciendo, bacano, hermano. Pero si no sos feliz en lo que estás haciendo, busca otra cosa, busca otra posibilidad. Es más, incluso en relaciones afectivas. En relaciones afectivas, si vos no sos feliz en una relación, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces yo le pregunto a la gente, bueno, vos tenés 40 años, vas a vivir hasta los 80, te quedan 40 años de vida, ¿vas a seguir amargado? No, ni por el berraco. Y Dios no quiere gente amargada, Dios quiere que seamos felices. Entonces, buscar la felicidad, eso fue lo que yo traté de hacer. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Entonces, ahora en este momento, me siento pleno, espiritualmente estoy muy fuerte, afectivamente estoy muy fuerte. Económicamente no me quejo, estoy bien. No tengo millones, pero vivo tranquilo, vivo bien económicamente. De suerte que más le puedo pedir a la vida, ser feliz. Entonces yo en terapia psicológica le digo mucho a la gente eso. La vida es de decisiones y usted tiene que decidir todo el tiempo. Usted tiene que decidir qué se va a poner de ropa. Es una decisión. La señora tiene que decidir qué va a hacer de almuerzo. Eso es una decisión. Hay decisiones que son más fuertes de tomar. Todo en miras a que usted sea feliz. Ese es el objetivo último de la vida, que seamos felices. Entonces, si hay que tomar decisiones, pues hay que tomarlas. Y hay que aprender a dejar el pasado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros, y ese es el origen de la depresión, que yo me pongo a pensar mucho en el pasado. El pasado ya pasó. ¿Para qué me pongo a complicarme la vida? ¿Para qué me pongo a angustiarme si ya no puedo cambiar el pasado? Es que mi papá y mi mamá se separaron. Sí, mi hijo se separaron, pues tiene que ir adelante. Ah, es que mi esposo me dejó. Sí, mi hija, pero usted tiene que seguir adelante. Ah, es que incluso en el tema de la muerte. Es que mi esposo se murió y apenas tenía 35 años. Sí, mi hija, pero usted tiene todo el derecho a ser feliz, tiene el derecho a rehacer su vida. ¿Por qué no? Y si usted se separó de su esposo, tiene derecho a rehacer su vida. ¿Por qué no? O usted de su esposa tiene derecho a rehacer su vida. Y entonces yo coloco el ejemplo de cuando uno aprende a montar en bicicleta. Usted aprende a montar en bicicleta y se caía. Tenía dos opciones, o botar la bicicleta para la porra o lo volvió a intentar. Sí. Usted lo volvió a intentar y aprendió a montar en bicicleta. Lo mismo pasa en la vida. En la vida uno puede tener momentos muy difíciles, pero lo puede volver a intentar. Puede volver a tratar de trabajar en lo que usted quiere hacer, de modo que usted pueda alcanzar la felicidad en una carrera profesional, en un trabajo, en una relación afectiva, en cualquier ámbito de su vida. ¿Qué necesita esta sociedad, Chucho? ¿Qué necesita este país? Hay tantas cosas. Julián, mire, yo creo que nosotros tenemos dos problemas muy grandes. Uno, la vida familiar. O sea, todos estos contextos familiares que estamos viviendo están afectando mucho a los muchachos. Familias disfuncionales, alcoholismo, drogadicción, un principio que falta de autoridad en los hogares, los muchachos haciendo lo que les da la gana, no hay valores en la familia. Y yo creo que hay otro elemento y es que, y lo decía yo esta mañana en el comentario de la emisora en la que tú trabajas, nos estamos olvidando de Dios. Entonces, trabajamos mucho en la parte física, entonces vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, tenemos redes sociales, tenemos buen trabajo, tenemos buenas relaciones afectivas. ¿Y Dios qué? Nos hemos olvidado de Dios. Entonces, si usted tiene un grupo de alumnos, de 40 alumnos, de los cuales 35 son católicos y uno va a misa el domingo, o dos, del resto, pues si yo no tengo valores espirituales en mi vida se vuelve un despelote, mi vida se vuelve un caos. Entonces, de ahí, si yo tengo un buen elemento de Dios, un buen criterio frente a Dios, yo no mato, yo no robo, yo no hago daño, yo amo a los demás, yo respeto, porque tengo a Dios en mi corazón. Y si yo desde mi casa me están enseñando ese tipo de valores, hombre, a vivir mi vida espiritual, yendo a la iglesia o yendo al culto, respetando a los otros, respetando la vida, respetando los bienes, respetando la opinión, nos evitamos tantos problemas.
que yo creo que por ahí puede ser la base. Cuando yo presidía unas exequias en las cuales habían matado a alguien, yo decía eso. ¿Por qué mataron a este personaje? Lo mataron porque la persona que lo hizo no tenía principios familiares, ni tenía principios espirituales. Y eso fue lo que yo me encontré en la cárcel. Yo trabajé 12 años en cárceles y fue una de las experiencias más maravillosas que yo tuve en mi vida sacerdotal. Y yo les preguntaba, bueno, ¿tu familia qué? No, padrecito, mi papá nos abandonó, mi papá era un hijo de tantas, mi mamá le tocó trabajar todo el tiempo, te nos dejaba en la calle y no tuvimos, bueno, y tu vida espiritual que no, pues yo me acuerdo que yo hice la primera comunión y yo nunca volví a misa. O yo me acuerdo que mi mamá me llevó a culto, a mí esa vaina me mamó, entonces yo no volví. Entonces no hay un principio espiritual y terminé en la cárcel. Padre, y hablando del tema de los hijos, hace años escribiste precisamente un libro, Padre, no sé qué hacer con mis hijos. Padre, ¿qué hago con este muchacho que no soy capaz con él? No soy capaz. Y creo que cada año escuchamos más eso. Es más difícil. No soy capaz con ellos. No soy capaz con ellos, es más difícil. Ahorita hay una influencia muy fuerte que no la tengo en el libro porque no era tan fuerte en ese momento, que era el tema de las redes sociales. Jonathan Haidt es un psicólogo americano que escribió un libro que se llama Generación Ansiosa. Y en ese libro hace un análisis bien fuerte y bien profundo sobre el tema de las relaciones de las redes sociales con la juventud de ahora. Cómo están congestionando, cómo está repercutiendo tanto en el comportamiento de la juventud el tema de las redes sociales. Es peligrosísimo ahora. Muchachos, dice Jonathan Haidt, los muchachos no tienen por qué tener celular hasta antes de los 14 años. No tienen por qué tener redes sociales antes de los 16 años. Incluso en muchos países, creo que Finlandia, Noruega, incluso en Francia, están estudiando la posibilidad de que los muchachos ni siquiera tengan celulares hasta antes de los 15 años. Por algo será, ¿sí? Pero aquí, pues el muchacho dice, no, es que yo quiero el iPhone y yo quiero el celular de última gama y que entonces hay que dárselo pues al muchacho así me tome una deuda bien grande. No, no debería ser así. Jesús Emilio, ¿qué quiere dejarle a la sociedad, a la familia, a los amigos? Quiero que me recuerden como una persona alegre, espontáneo, responsable, trabajador, berraco para trabajar porque me le mido a lo que sea, otro problema. ¿Disciplinado? Disciplinado, sí. Pero eso me lo enseñó mucho mi papá y me lo enseñó mucho el seminario, a ser muy organizado en las cosas, a ser muy puntual, a ser muy puntual. A mí me angustiaba llegar tarde a una misa. Pues sí, el padre, no importa, el padre es el primero que tiene que llegar. Me angustia mucho llegar tarde a una reunión. Entonces, muy responsable y muy respetuoso de la gente. Sí hablo fuerte en algunas ocasiones y quiero que la gente, sobre todo mis estudiantes, entiendan que la vida no es fácil. Entiendan que hay que ser disciplinado, entiendan que hay que estudiar, entiendan que hay que respetar la familia, que hay que respetar a papá y mamá, que hay que ser juiciosos en la vida, porque la vida es muy dura, la vida es muy berraca. Y los muchachos creen que estoy muy suave, que estoy muy tranquilo. Entonces yo trato de orientarlos mucho en eso, aunque a veces veo malas caras, pues, muchachos que se sigan el puesto y uno los ve y uno dice, este muchacho está por dentro diciendo, qué mamera de profesor, qué jartera. Pero después cuando me encuentro con ellos, me dicen, profe, gracias por todo lo que usted nos aconsejó, gracias por todo lo que usted nos dijo, gracias por todos los consejos que usted nos dio, que la verdad es que a mí me han servido mucho. Entonces uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas bien hechas. Pues Jesús, gracias por aceptar esta invitación, No, hombre, a usted, por venir, por inspirarnos. a usted muchas gracias, hombre, y sabe que lo que necesiten ahí estamos. Y muchas gracias por invitarme a sacar una hoja. Saquen una hoja. Saquemos una hoja.